Muy bien, hermanos, pues en esta tarde me gustaría terminar esta serie acerca de las disciplinas espirituales. Hemos estado aprendiendo, recordando estos fundamentos, estas prácticas básicas en la vida de un creyente y por lo mismo es bueno estarlas recordando cada vez más porque esto es la base, es el fundamento de la fe en Jesús, lo que nos define en nuestra relación con Dios. Amén. Sí. Y solo así es como vamos a madurar espiritualmente, ¿sí? Y vamos a ir creciendo en santidad y el Espíritu Santo nos va a empoderar para hacer su voluntad. Amén. Sí. Me gustaría comenzar leyendo un pasaje clave que hemos estado meditando en estos días en Proverbios 3, 11, 12. Por favor, recordamos que el propósito de estas disciplinas es porque somos sus hijos y Dios nos ama y quiere que seamos más como su Hijo Jesús, nuestro modelo perfecto en santidad, en integridad, en todo lo máximo. ¿Sí? Proverbios 3:11, leemos juntos, dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Gracias a Dios que ahora ya no somos esclavos y ahora somos libres gracias a lo que Jesús hizo, ese sacrificio en la cruz. Ya no somos huérfanos, ahora somos llamados hijos de Dios. Nos ha dado la potestad de ser sus hijos y entramos en este proceso de disciplina porque Él nos ama. Amén. Sí. Yo creo que todo mundo, más bien todo hijo de Dios, todo discípulo y seguidor de Jesús, queremos profundizar en nuestra relación con Dios. Todos queremos escuchar cada vez mejor a Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, para escuchar al Señor, como decíamos anteriormente, necesitamos invertir tiempo en la oración, que es donde nos comunicamos, hablamos y escuchamos al Señor, ¿sí? También en la lectura, estudio y meditación de su palabra, ¿sí? Ahí es donde el Señor, donde conocemos al Señor, su voluntad, y Él nos habla, ¿sí? Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver, y me gustaría finalizar con esto, esta serie, con una de las disciplinas que a lo mejor nos cuestan un poquito más, ¿sí? Es más difícil, honestamente, ¿sí? Y se trata acerca del ayuno. Y ahorita vamos a estar meditando de qué se trata esto, ¿sí? Pero esta disciplina del ayuno, hermanos, aquí es donde podemos escuchar con más claridad la voz de Dios, ¿sí? Es un tiempo, un proceso poderoso en donde Dios nos va a hablar y nos va a mostrar cosas que no habíamos visto, ¿sí? ¿Recuerdan un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús le dice a sus seguidores, a sus discípulos, que estos demonios o estas personas que estaban endemoniadas solamente podían ser libres con ayuno y oración, ¿sí? O sea que es un tiempo poderoso en donde Dios nos habla y nos empodera. ¿Cuántos de los que están aquí anhelamos, queremos experimentar esa vida en el poder del Espíritu Santo? ¿Sí? Para que Dios nos siga usando para su gloria. Y no solamente aquí en la reunión, sino en casa, en cada área de nuestras vidas. Pero por eso es necesario meternos en esas disciplinas. Amén. Miren, ayunar para escuchar mejor al Señor implica renunciar voluntariamente, puede ser a comidas o a ciertas comodidades para poder aumentar nuestra
sensibilidad espiritual. Eso también conlleva el humillarnos ante Dios, ¿sí? Y que enfoquemos nuestra mente en su voluntad en lugar de nuestros deseos de la carne, ¿sí? El ayuno no es una manipulación, no es una técnica o una estrategia para manipular a Dios, para que me dé una casa, para que me dé ciertas cosas. No, o sea, el ayuno es para enfocarnos y alinearnos con la voluntad de Dios, ¿sí? Y si podemos en ese tiempo interceder. De hecho, se trata de eso, de interceder, de que haya un verdadero arrepentimiento. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, no es una manipulación para obtener favores personales o méritos propios o para que digan que estoy ayunando, como lo hacían los fariseos. ¿Sí recuerdan cómo Jesús venía y les daba en la mera verdad, en donde ellos sabían que no estaban haciendo lo correcto? ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos pasajes, ¿sí? Es un tiempo para buscar intimidad, crecimiento en Cristo, su dirección divina, ¿sí? En donde nos esforzamos por silenciar el ruido o las distracciones del diario para poder escuchar su voz con claridad. ¿Sí? Amén. Los hebreos o los judíos tenían esta costumbre, tenían esta práctica del ayuno como ahorita vamos a ver, para lamentar el pecado, para arrepentirse, para humillar sus almas y su interior ante Dios con un sentimiento de pena o angustia. Miren, vamos a ver Éxodo 34:28. Aquí dice que Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches, y en todo este tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué sucede aquí? El contexto es que Moisés hace este ayuno buscando la presencia y la guía de Dios. Y otra cosa que hizo es que estuvo intercediendo por el pueblo de Israel tras el pecado del becerro de oro, porque anteriormente él ya había llegado con las tablas de los mandamientos, ¿sí? Del pacto, y al ver lo que estaban haciendo, lo que habían hecho, que estaban idolatrando a un becerro de oro, se enojó y quebró las tablas, ¿sí? Y de ahí pues hubo consecuencias, y Dios es tan bueno que le dio un llamado nuevamente para subir al monte, para ir a su presencia y darle nuevamente otras tablas, como si les estuviera dando otra oportunidad, ¿sí? Entonces aquí vemos en Moisés una búsqueda espiritual, intercesión, pero también podemos ver una dependencia absoluta de Dios. O sea, 40 días sin comer, sin tomar agua. No sé usted, pero yo ya tengo hambre, ¿sí? Imagínense a Moisés, o sea, 40 días. Otro gran ejemplo que ahorita lo vamos a ver de un ayuno 40 días, ¿quién fue? Jesús. Eso es una dependencia y una confianza total de Dios, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo en Esther 4:16. Este ejemplo lo vimos hace algunas semanas en los grupos en casa, que Esther fue valiente, ¿sí? Se presentó ante el rey. Vamos a ver ahí, Esther 4:16 dice, le dice a Mardoqueo, ve y reúne a su tío Mardoqueo, le dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan un ayuno por mí. O sea que el pueblo estuvo intercediendo en un tiempo de ayuno por ella, para que Dios le diera gracia ante el rey, para que el pueblo judío pues se salvara. Y hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley
entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. No se podía presentar al rey en ese contexto, era una falta de respeto que se presentara así nada más sin que el rey la llamara. Pero ella fue valiente, ella confió en Dios, pero primeramente, ¿qué hizo? Se preparó en un ayuno, en un tiempo con el Señor, buscando la voluntad de Dios, buscando ser fortalecida, porque probablemente pues sí debió haber tenido miedo, ¿verdad? Pero después de ese ayuno salió fortalecida y valiente, se presenta al rey, Dios le da gracia y el pueblo judío es salvo, ¿sí? Otro ejemplo que vamos a ver aquí es en Jonás 3, 5 al 10. Yo creo que todo mundo conocemos la historia de Jonás, que él no quería que Dios tuviera misericordia hacia Nínive, capital de los babilonios, que habían oprimido al pueblo de Israel por mucho tiempo. Se le hacían de cuadritos, le hacían la vida de cuadritos al pueblo. Entonces Jonás no quiere que Dios muestre misericordia, pero dice la palabra que Dios muestra misericordia a quien Él quiere, ¿sí? Vamos a leer ahí desde el 5, dice, cuando Jonás les dice el mensaje que viene de parte de Dios, que si no se arrepienten, Dios va a traer un juicio divino sobre ellos. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon, ¿qué declararon? Ayuno, y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Eso era uno de los significados en el Antiguo Testamento, era una señal de aflicción, de luto, de tristeza, ¿sí? Entonces se arrepintieron. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas, que también tenía significado de un ayuno. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Llegaron a ese extremo, tuvo un temor de Dios y realmente se arrepintieron. Sí. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. El ayuno conlleva arrepentimiento, intercesión. El ayuno conlleva oración intensa al Señor y apartarse de sus malos caminos y abandonar su violencia, abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Y en el 10 dice que cuando Dios vio lo que habían hecho, ¿sí?, y cómo habían abandonado sus malos caminos, Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Sí? Entonces, hay muchos ejemplos y podemos pasarnos aquí la tarde, pero son algunos de los ejemplos en donde quiero que veamos que en esta práctica del ayuno debe haber un propósito, no nada más dejar de comer, no nada más entrar en este proceso, sino tiene que haber una buena intención, tiene que haber un buen propósito. ¿Sí? Grandes hombres y mujeres a lo largo de la Biblia y en el Nuevo Testamento y después de ahí, hombres y mujeres que agitaron o que trastornaron sus ciudades fueron aquellos que practicaban el ayuno como una disciplina espiritual. ¿Sí? Entonces, si usted y yo queremos que Dios nos use más, que Dios nos use poderosamente, ¿sí le gustaría en primer lugar? Amén. Entonces, tenemos que practicar el ayuno, ¿sí?
Vamos a ver ahí en Mateo 4, del 1 al 11. Jesús viene de ser bautizado por Juan en el río Jordán. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y Dios confirmando y diciendo con voz audible que este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Jesús recibió el Espíritu Santo, y aquí dice que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Fue a unas pruebas. Durante 40 días y 40 noches ayunó, y después, ¿qué pasó? Lo que decíamos ahorita, tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contesta: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos, en esta primer prueba? Aquí Jesús está mostrando dependencia de Dios y de su palabra, ¿sí? Recuerdan que cuando era un adolescente, Jesús, en una de las fiestas de Israel, se perdió, más bien se le perdió a sus papás y no lo encontraban después de algunos días, y Jesús estaba en el templo leyendo la palabra, enseñándole a los demás, y todos se maravillaban. O sea que Jesús conocía la palabra, Jesús estaba empapado de la palabra del Padre, de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que Jesús dependía de Dios. Él fue humilde y dependió del Padre, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podemos experimentar en el ayuno es eso, la humildad. Porque muchas veces pensamos, no, es que yo sí puedo. No, es que a mí no me digan, a mí no me vengan con esto. Y eso es orgullo, ¿sí? El ayuno nos hace humildes, nos hace renunciar a nuestra carne, a nuestro lo mucho o más o menos que según sabemos o que ya hemos aprendido. El ayuno nos hace humildes, hermanos, y a depender del Señor. Seguimos, dice: después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, el punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra, ¿sí? Vamos a ver cómo responde Jesús. Dice las Escrituras. O sea, Jesús estaba empapado de las Escrituras, ¿sí? Dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Hermanos, nosotros, ¿quiénes somos para poner a prueba al Señor? ¿Sí? Entonces, aquí vemos a Jesús, que él tenía un temor, un respeto, y estaba sujeto a la autoridad del Padre. ¿Sí o no? Él estaba sujeto al Padre. Y después dice en la tercera prueba: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, le dijo el diablo a Jesús, pero te tienes que arrodillar y me tienes que adorar a mí. ¿Sí? Y vamos a ver la respuesta de Jesús. Le dijo: vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras, nuevamente, ¿con qué le contesta Jesús? Con las Escrituras. Dicen: adora. En otra versión dice: adorarás o solo adorarás, ¿sí? Que es uno de los, de hecho es el primer mandamiento, que amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses, no te harás imagen, etcétera, etcétera. Así lo recordamos, ¿sí? Jesús le dice: adorarás solo al Señor tu Dios y únicamente a Él le servirás. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta tercera respuesta? Podemos ver
una adoración verdadera, ¿sí? Una lealtad y fidelidad de Jesús al Padre, ¿sí? Y un servicio al Padre, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que el ayuno, que el pasar tiempo en esta práctica con el Señor nos hace dependientes de Él, ¿sí? Nos hace humildes, hay un temor, nos ponemos bajo su cobertura, le adoramos y le somos leales al Señor. Y cualquier cosa que venga a nuestra vida, que nos quiera apartar, que nos quiera tentar, la vamos a rechazar porque queremos serle leales al Señor. Amén. Hermanos, entonces si Jesús se estuvo preparando para estas pruebas, pues nosotros también vamos a estar a pruebas y lo hemos estado y todavía van a venir. Entonces necesitamos prepararnos y disciplinarnos en nuestra relación con el Señor. Amén. Sí. Vamos a Mateo 6, por favor. Jesús le dice a sus discípulos, le dice, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. Estaba hablando acerca de los fariseos, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Sí? No necesitamos andar diciendo que andamos orando porque Dios ya lo sabe. Amén. Y justamente habla acerca lo mismo del ayuno en el 16 al 18, por favor, dice, cuando ayunes, ¿sí?, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. Tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Porque obviamente si vas a hacer un ayuno, el ayuno que Dios te vaya a dirigir a hacer, eso es entre usted y Dios. Pero si fuera, por ejemplo, un ayuno de comida, de ciertos días, lo que usted se ponga de acuerdo con el Señor, pues a lo mejor vamos a adelgazar, a lo mejor nos vamos a ver débiles o lo que sea, ¿sí? Y así le hacían ellos. Dice, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, ¿qué dice? O sea, que no se te note, en pocas palabras, ¿verdad? Dice, peínate y lávate la cara, ¿sí? Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto ¿quién? Tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. O sea que hay recompensas de parte del Señor, ¿sí? Porque Él es bueno. Amén. Entonces, los judíos ayunaban varias veces a la semana, pero hipócritamente lo hacían para méritos propios, para ellos mismos y no para el Señor. Y no solo en los tiempos de Jesús, sino en el Antiguo Testamento lo vemos que tenían esta costumbre. Entonces Jesús los confronta y Jesús instruye cómo se debe de hacer un verdadero ayuno. Amén. Vamos a continuar ahí en Mateo 9, por favor, 9, 14 al 17. Aquí dice que un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan?
como lo hacemos nosotros, como lo hacen los fariseos. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Y Jesús les dice: ¿acaso los invitados de una boda están de luto, o tristes, o afligidos, o dolidos, cuando o mientras festejan con el novio? ¿Sí? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces ayunarán. ¿Sí? Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. O sea que quedaría peor. Y también les da el ejemplo Jesús. Dice: y nadie pone un vino nuevo en cueros viejos o en odres viejos, pues los cueros, los odres viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros, los odres quedarían arruinados. El vino nuevo se guardará en odres, en recipientes, en corazones nuevos para preservar tanto el corazón como el vino nuevo. ¿Sí? ¿Sí habían leído alguna vez eso, hermanos? ¿Sí? Ok, pues bueno, miren, aquí Jesús le responde a sus discípulos y le responde también a los discípulos de Juan, diciéndole que ellos no ayunaban todavía, porque pues Jesús estaba con ellos representando al novio. La iglesia es la novia, ¿sí? Pero que lo harían cuando Jesús fuera quitado, cuando Jesús fuera arrebatado al cielo. Jesús les estaba adelantando o les estaba haciendo la referencia de su muerte y de la ascensión una vez ya resucitado, cuando iba a ir al cielo. Entonces Jesús les está indicando que esta va a ser una práctica, o debería de ser una práctica para la iglesia primitiva, para nosotros los que somos nuevos en Cristo. Amén. Sí. Entonces, respecto a los odres y a las telas, hermanos, que nuestro ayuno sea realmente intencional y enfocado, centrado, sincero en buscar la voluntad de Dios. Como leíamos anteriormente en Romanos 12:2, dice que Dios transforma nuestra mente y así vamos a conocer su voluntad. ¿Sí? Entonces, que sea un ayuno no como los fariseos. Miren, los fariseos eran esos odres, esos recipientes viejos, ¿sí? En donde no dejaban que Dios transformara su manera de pensar. Por eso el vino o el nuevo pacto, la gracia, el mensaje de Cristo del Evangelio no iba a caber en sus mentes y corazones y se iban a reventar. Por eso estaban todos frustrados. ¿Cómo que sanaste en sábado? Eso está prohibido en la ley de Moisés. O sea, viendo un milagro, viendo que Jesús traía sanidad y misericordia a un paralítico, a una persona, a un leproso, y aún así no creían que Jesús venía de parte de Dios, que era el Mesías, el Cristo esperado, porque su mente era un odre viejo, ¿verdad? Sí. Entonces Dios nos llama a hacer esos odres nuevos. Y si no podemos, Él nos ayuda, Él está dispuesto a que nuestro corazón y nuestra mente sean renovados para recibir ese vino nuevo que viene de parte de Él. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: Dios quiere renovarnos. Amén. Vamos a leer nuevamente Romanos 12:2, que sea un pasaje que quede penetrado en nuestro corazón. ¿Sí? Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, en odres nuevos, al cambiarles la manera de pensar. ¿Sí? Entonces solo así aprenderán a conocer
la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y perfecta. El mensaje y el evangelio de Jesús que trae salvación. Amén. Que nuestros corazones sean esos odres para recibir el nuevo pacto que nos redime y transforma. Vayamos a Dios al lugar secreto, como Jesús decía a los discípulos: cierra la puerta, ve al lugar secreto, ora, medita y ayuna, ¿sí? Para que tu corazón y tu mente sean renovados. Amén. Vamos a leer Isaías 58, 6 al 8, y le voy a dejar de tarea que estudie y que medite ese capítulo de Isaías, por favor. Isaías 58. Dios les está diciendo, y no solamente en ese momento y en ese tiempo, y no solamente por medio de Isaías. Dios usó en cada tiempo profetas para decirles cómo Dios quería que le adoraran de verdad, cómo Dios quería que vivieran una vida en justicia. Sí, el título de ese capítulo completo se llama La falsa adoración o una falsa devoción a Dios, y les empieza a decir que no está de acuerdo de cómo están llevando su manera de pensar, y les dice: no, esta es la clase de ayuno que quiero, que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, que alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen o necesiten su ayuda. Y como consecuencia, ¿qué va a suceder? Dice: entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Así es. Entonces aquí Isaías en este capítulo nos presenta el ayuno que agrada a Dios. ¿Sí? Estas acciones, más que un ritual religioso, sino acciones verdaderas y con intenciones correctas. ¿Sí? Es más que una abstinencia física para dejar de comer y vean que sí, que ayuné. No se trata de eso, sino es un acto de justicia, como veíamos, de rectitud, de integridad, de compasión por los demás, ser generosos y humildes. ¿Sí? Este es el ayuno que le agrada al Señor. Amén. ¿Sí? Y no me quiero enfocar en decirle el tipo de ayuno que debe o debemos de seguir. Eso es entre usted y el Señor, ¿sí? Con sabiduría, cuidando su salud, ¿sí? O quizás en algún momento Dios nos llame como comunidad, como iglesia, a hacer un ayuno juntos, pero ahí es diferente, nos vamos a poner de acuerdo, así como lo vimos anteriormente con Esther, que ella solicitó a los judíos, a sus hermanos pues en la fe, que hicieran un ayuno y buscaran la voluntad de Dios, ¿sí? O como los apóstoles, usted puede ver en el libro de Hechos cómo los apóstoles ayunaban juntos y el Espíritu Santo les guiaba a saber qué hacer, ¿sí? El Espíritu Santo traía más revelación a sus vidas mientras ellos ayunaban. Amén. Entonces, lo que sí le puedo decir, hermano, es que un ayuno o esta práctica disciplinada, ya sea abstinencia de comida por los días que usted lo quiera hacer, o dejar un tiempo redes sociales o alguna distracción o actividad,
que nos está apartando de buscar principalmente la voluntad del Señor. Esto, lo que sí le puedo decir es que este ayuno que usted haga con el Señor nos va a dar la oportunidad, le va a dar la oportunidad para que sucedan cosas poderosas en nuestro crecimiento espiritual con Dios, y va a ser muy gratificante, va a ser fructífero y va a haber resultados poderosos. Amén. ¿Sí? Entonces, algunos de los beneficios del ayuno, como hemos visto, como hemos leído, pues es que aumenta nuestra comunión con el Señor, nos trae revelación y entendimiento, ¿sí? Nos da guía, alumbra nuestro camino, nos ayuda a tomar decisiones correctas, nos da dirección y, como decíamos al principio, nos da la capacidad de escuchar su voz más fácilmente, más claramente, ¿sí? Podemos ver que también hay experiencias de liberación, de sanidad física, espiritual, emocional, ¿sí? Vamos a tener más fe, más unción del Espíritu. Dios nos va a empoderar, ¿sí? Van a venir nuevos mensajes de parte de Dios para su vida, nuevas palabras, o Dios le va a recordar cosas que ya le había dicho en el pasado. No sé si le ha pasado, ¿sí? Podemos experimentar milagros, ¿sí? Dios nos va a dar sabiduría y discernimiento, ¿sí? Nos va a fortalecer para resistir al enemigo, como lo vimos. O sea, Jesús, él estaba fuerte en su relación con el Padre, por eso no cayó, por eso no cedió a la tentación, ¿sí? Entonces eso es lo que va a pasar, vamos a ser fortalecidos y empoderados para resistir. Y otra cosa muy importante, que vamos a renovar nuestra mente. Dios nos va a renovar nuestra mente y vamos a recibir lo que venga de Él. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí? Yo sé que ya lo habían escuchado o ya lo habían leído, pero es bueno que lo recordemos, ¿sí? Entonces el ayuno verdadero, hermanos, como vemos ahí, es una práctica para alinear nuestro corazón con los propósitos de Dios. Afina nuestros oídos para escuchar con más claridad su voz, ¿sí? ¿Recuerdan el pasaje que ahorita leíamos, que Jesús les dijo a, a los discípulos de Juan, a los discípulos de él, que sus discípulos ayunarían cuando los dejara, cuando el novio fuera quitado? ¿Sí? Si Jesús hizo esto, hermanos, nosotros también deberíamos hacerlo, ¿sí? Vamos a leer Joel 2:12 para ir a lo que les comentaba ahorita, cuando el novio les fuere quitado, ¿sí? El pueblo de Israel está pasando una situación muy complicada. De igual manera, en este tiempo hay una plaga de langostas, ¿sí? Pero esa consecuencia de la desobediencia del pueblo. Dios les advirtió todo eso. Podemos leer el libro de Deuteronomio, las advertencias de la desobediencia. Y pues el pueblo aquí estaba lleno de langostas. Dios usa al profeta Joel y les hace un llamado y les dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, con llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, porque la costumbre de ellos era que se desgarraban la ropa y pues hasta se veían, yo creo que ridículos, o no sé, disculpen la palabra, pero
O sea, querían ver que estaban en duelo. Pero no, Dios les dice, desgarren su corazón, rompan su corazón, arrepiéntanse de verdad, regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, y está deseoso de desistir y no de castigar. Así como lo hizo con la ciudad de Nínive también. Dios quería extender misericordia y no castigarlos. ¿Sí? Entonces, esto pasó en el tiempo del profeta Joel. Dios llama al pueblo a arrepentirse de corazón y volverse a Dios con ayuno, con oración y humildad. Y le dice a los sacerdotes, a los líderes de Israel, que se pongan a orar, que se lamenten de verdad por lo que han estado haciendo. Y en el 28, ahí mismo en Joel 2, 28 y 29, está algo poderoso que dice que cuando realmente ellos se arrepientan de corazón y vuelvan al Señor, dice, entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Un avivamiento del Espíritu Santo sobre la nación. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. O sea, desde ahí ya estaba profetizando que también los gentiles iban a recibir el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que Pedro recuerda el día de Pentecostés. ¿Sí? Vamos a leer Hechos 1, 4, 5, por favor. Aquí el libro de Hechos comienza narrando que Jesús estuvo con sus discípulos después de haber resucitado todavía 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y aquí en el 4 enseguida dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿Sí? Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Nos brincamos hasta el 8, del 8 al 11, y dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, que ya no pudieron verlo. En ese momento, ¿qué estaba sucediendo? Lo que Jesús les dijo en Mateo 9, un día el novio les será quitado, un día el novio se va a ir y ahora sí la novia lo va a extrañar. ¿Sí? En ese momento vemos que Jesús asciende al cielo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos, pues eran ángeles que Dios mandó. ¿Sí? Hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado, les fue quitado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Jesús va a regresar, hermanos. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver lo que Jesús estaba diciendo, y a partir de ahí los discípulos se metieron en esa disciplina del ayuno. O sea, de hecho, cuando yo lo leí hasta casi estaba llorando. Me imagino ahí a Pedro, a Mateo, a sus discípulos. Vieron el poder, el milagro que Él resucitó y que pasó otros 40 días con ellos, comiendo, compartiendo con ellos tiempo, el reino de Dios.
y que en eso se va Jesús, me imagino que han de haber estado llorando: no te vayas, Jesús, no, ¿a dónde vas? No te vayas, te vamos a extrañar, ¿verdad? Sí, así como da el ejemplo del novio con la novia, cuando se va el novio, la novia, pues hay tristeza. Los que están casados o que tienen novio o novia han de saber eso, que se siente así doloroso. Imagínense en ese momento cuando el novio les está siendo quitado. Hay una aflicción en su corazón. Y es por eso que el ayuno nos ayuda a estar con el novio, a estar con Jesús en su presencia. Sí, sí tiene sentido, ¿verdad? Todo esto, sí. Entonces, y a partir de ahí, hermanos, si usted y yo nos ponemos a leer el libro de los Hechos y lo volvemos a leer, dice que los discípulos y los apóstoles permanecían siempre ya unánimes en oración, en la palabra y el ayuno, ¿sí? Y en Hechos 2, ya casi estoy por terminar, en Hechos 2, del 1 al 4 dice, los discípulos se fueron, vieron la ascensión de Jesús, se han de haber ido todos tristes, agüitados, y permanecían unánimes, y dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, ese derramamiento que había profetizado el profeta Joel, ¿sí? Y comenzaron a hablar en otros idiomas, cosas poderosas y sobrenaturales que vienen del Espíritu Santo, ¿sí? Conforme, un poquito atrás por favor, conforme el Espíritu Santo le daba a cada uno. ¿Le puede regresar al 2:13 por favor? 2:3. Y se posaron sobre cada uno de ellos. El 4 dice, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad, ¿sí? Esto viene del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Y después del versículo 14, lo puede leer usted, que dice ahí que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta, porque parecía como mucha confusión en ese momento, porque Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: no están ebrios, porque la gente pensaba que estaban ebrios o confundidos o que no se entendían los lenguajes, y prácticamente les dice: esto es lo que se había profetizado, que el Espíritu Santo iba a venir y ser derramado en cada uno de nosotros, ¿sí? Usted puede leer Hechos y dice que los discípulos permanecían unánimes en oración y ayuno. Sí, hermanos, tiene sentido todo esto que estamos viendo, hermanos. Dios nos llama a que le conozcamos más y que nos sumerjamos en estas disciplinas, y Él va a responder. Él va a traer, claro, beneficios y bondades, pero lo más preciado va a traer su presencia, su Espíritu, y nos va a empoderar para hacer lo que Él quiere que hagamos. Más adelante vemos una ocasión en donde dicen que terminando un ayuno, inmediatamente el Espíritu Santo les dijo a los discípulos: envíen a Pablo a tal ciudad. Vemos que Pablo quería hacer cosas y decía: no, es que el Espíritu Santo me está guiando a hacer otras cosas, o no quiere que vaya a esta ciudad, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros como iglesia regresemos a estos fundamentos. Esto es la iglesia, de esto se trata el reino de Dios, y Él quiere usarnos, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Le animo a que siga meditando esto en su casa.
en su lugar secreto con el Señor. Sí. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar y a reflexionar unos momentos. Señor, aquí estamos. Hermanos, yo les animo a que hagamos esto, a que hagamos ayuno, oración, meditación, primeramente para arrepentirnos si no estamos haciendo las cosas bien. Un ayuno en donde haya confesión de pecados para que podamos ser libres. Un ayuno en donde vayamos al Señor con fe en que Dios va a traer esa libertad. Un ayuno en donde podamos estar intercediendo los unos por los otros, por tu familia, por una lucha espiritual, por lo que sea, pero un ayuno en donde tú estés ahí luchando, guerreando, intercediendo por la iglesia, por nuestra nación. Es un tiempo tan difícil para México, por Durango. Un ayuno, como dice en Isaías, que dejemos distracciones tan sencillas como el chisme, el exceso de redes sociales, y que nos enfoquemos de verdad en buscar la voluntad de Dios. Solo así vamos a escuchar su voz. Un ayuno que venga acompañado de justicia y misericordias, no de peleas, no de contiendas, no de egoísmo, ni buscando méritos ni beneficios propios. Un ayuno con el propósito de más de Cristo y menos de nosotros, más de su voluntad y menos de nuestra voluntad. Un ayuno para pasar tiempo con ese novio perfecto que es Jesús. Les animo a esto, hermanos, porque creo que son tiempos donde Dios quiere seguir hablando y quiere seguir trayendo revelación a su iglesia. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a buscar al Señor más y más, más y más. Una de esas cosas es hacer comunidad. Nos encanta hacer comunidad entre semana en los grupos en casa. Aprendemos o reforzamos cosas. Les animo a que se involucren. Reuniones de hombres. Ayer tuvimos un tiempo de bendición en la reunión de jóvenes. Dios hablando a la vida de los muchachos, de las muchachas. Dios hablando a nuestras vidas, teniendo comunión, orando unos por otros. La oración antes de comenzar la reunión, un tiempo en donde podamos experimentar lo que hemos leído, el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti.